Hola, bienvenidos a Random Topic, bienvenidos al Hablando de MMORPGs, la charla, el debate, el tú a tú, el ratico aquí con todos vosotros. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Hablando de MMORPGs. Drake, esta semana se lo vamos a dedicar a todas aquellas personas que han vuelto de vacaciones esta misma semana. Vamos a tener que dejar de usar esta excusa ya en las vacaciones porque al final se va a alargar. Vamos a llegar a Navidad con este rollo, ¿eh? Pero es esta gente que, como lo era yo cuando no tenía hijos, que las vacaciones las llevaba a septiembre porque, joder, te ibas por ahí de viaje, Menos no había tanta gente, menos te sale calor. más barato, menos calorcito, a no ser que quieras ir a una zona con calor, pero sí, yo me gusta. De hecho, yo me voy otra vez en octubre. A no ser que quieras ir a un horno. Claro. Bueno, hoy vamos a hablar básicamente de los MMORPGs con ciertas novedades de la industria de los videojuegos, ¿vale? ¿Vale? Digamos que últimamente, durante estos últimos meses, años, vamos a decir años, 1 o 2 años, no hace mucho más que está pasando, que estamos viendo una corriente de jugadas. Además, varios desarrolladores que seguimos en Twitter hablan de ello bastante y comentan que lo desastroso y hacia dónde va la industria de los videojuegos, según ellos lo ven, y yo creo que no van desencaminados, que ahora cualquier proyecto que sale a la luz, y no me refiero a juegos indies con estudios indies, sino de grandes empresas, si no es un rotundo éxito, y que me refiero es que esperamos que venda, yo qué sé, 5 millones de copias, pues ha vendido 8. ¿Vale? Si no pasa eso, ¿vale? Es un desastre y el estudio, pues, o lo desmantelamos, o lo recortamos, o hacemos cosas así, ¿vale? Y se están viendo movimientos de ese estilo en muchos juegos que están saliendo a la venta recientemente durante los últimos meses, ¿vale? Vale. Algunos dichos claramente por eso. Incluso hemos visto como Square Enix reestructura su negocio general por no haber alcanzado las ventas en diferentes juegos, y el último de ellos, Final Fantasy XVI, ¿vale? Entonces, este tipo de historias es una cosa que pasa en el mercado de los videojuegos. Y yo he pensado, ¿y esto también le está pasando a los MMOs? Me he dado por pensar, digo, voy a pensar en los últimos meses, años, qué está pasando con los MMOs a nivel de grandes desarrollos. Y es verdad que, aunque estábamos hablando siempre de que estamos como una segunda era dorada de los MMOs, entre comillas, sí. no ha llegado a pasar. No. No han llegado a salir los títulos prometidos, ¿no? De hecho, y no solo eso, sino que se han quedado en el camino. ¿Y no te has fijado que hay algunos títulos que han salido al mercado de estudios más o menos reconocidos? No me refiero a estudios hiper-indies, que estos pues van a su ritmo. Y tienen como un arco de vida mucho más corto. Los MMOs siempre, o casi siempre, han tenido un arco de vida bastante largo, aunque no funcionaran muy bien. Porque de alguna manera se los recuperaba, se trabajaba en estabilizarlo, en añadir contenido, en acabar dándole a los jugadores lo que esperaban. Y siempre han durado un poquito más de lo que ahora están durando de media. De hecho, incluso diré más, de hecho, estábamos acostumbrados a que varias empresas buitre, ¿vale?, rescataran muchos de estos MMOs que no funcionaban muy bien y los relanzaran. Y esto ha desaparecido. ¿Cuándo fue el último juego que habéis visto relanzado por este tipo de empresas? Sí. Porque incluso esas empresas de las que hablamos, que sabéis todos cuáles son, Gamigo, un saludo. Por ejemplo, o una de ellas, es más, han apostado por traer juegos nuevos que no han salido en Occidente, en vez de adquirir la IP de un juego que se le ha pegado. Que cada vez es, digamos que cada vez o hay más miedo, o ya no hay tanto dinero metido en juego, o ya no sale tanto a cuenta. Pero creo que nos acercamos de alguna manera a que los MMORPGs sufran, no sé decir sufran ciertas restricciones. Es decir, los grandes MMORPGs del mercado, ¿vale?, si funcionan, se mantendrán. Si no funcionan como ellos esperan, se cerrarán en muy pocos meses. Y después veremos menos juegos pequeños que antes. Es decir, creo que de alguna manera el mercado de los videojuegos está girando de alguna manera a exigir unos números menos realistas cada vez, ¿no? Sabemos que venimos de una burbuja enorme del mundo de los videojuegos, que cada vez se mete más dinero, y llega un momento en el que es... Claro, tú siempre esperas que cuanto más dinero metes, más dinero vas a ganar. Pero eso llega un momento que la burbuja explota. Sí, eso no es así. Es decir, pero yo diría que al contrario, yo diría que a día de hoy ya los números que se plantean para los MMOs son más realistas. Es decir, que no se están planteando... O sea, yo diría que a
sea, que hoy en día, cuesta más aprobar, o sea, cuesta más que alguien pueda sacar financiación para un MMO, porque está más que demostrado que si sacas un MMO con los costes y tiempos de desarrollo que conlleva, que no funcione como para sacar el dinero que tú has invertido en ese desarrollo, más luego la rentabilidad posterior y demás, o sea, que tu plan de negocio para que salga bien tiene que funcionar realmente bien, la gente no está dispuesta a meter pasta en ese tipo de juegos. Pero que creo que le pasa a todos los géneros que tienen un componente online permanente donde los tiempos de desarrollo son tan largos. Creo que esto le va a pasar, por ejemplo, le va a pasar dentro de un par de años a los Battle Royale y dentro de otros años le pasará a los Survival, porque se sobreexplotan, la cantidad de juegos que hay es tan grande que el pedazo de tarta a repartir entre los players que hay, a players me refiero a los juegos que hay, cada vez es más pequeña y además como hay más competidores, cada uno se lleva un trozo más pequeño de la tarta y no da para todo el mundo. Eso es así. Ya hemos pasado por ahí. O sea, los MMOs, nosotros los MMOs, ya hemos pasado por eso. Ya hemos pasado por ese bache, ya hemos explotado la burbuja de los MMOs. Ya llegó un momento de saturación y ahora estábamos cual ave fénix, retomando la senda del éxito. Pero no es así, ¿no? Y entre medias, además, tienes varios momentos donde empieza a haber menos financiación disponible para la gente, con lo cual hay menos pasta para que salgan MMOs y entiendo que se tiene menos paciencia para los desarrollos. No, yo no lo veo. O sea, yo creo que más allá de los proyectos que ya estaban anunciados y que hay algunos que no tienen capacidad de poder dar marcha atrás, porque entonces… Ya, no, claro, los que están anunciados los tenemos que ver, espero, en algún momento. Hay grandes hits que además vienen de empresas, entre comillas, pequeñas, voy a decirlo, o no conocidas, ¿no? Star Citizen, no pequeño, sino poco conocido. ¿Vale? En cuanto a que llega viniendo de que tengo 14 años, ¿eh? Claro, pero tienes Star Citizen. Tengo 41 ya, ¿eh? The Soft Creation, ¿no? Serían los dos grandes horizontes de MMOs que tienes a futuro, más luego lo que vaya a hacer Amazon con El Señor de los Anillos, lo que vaya a hacer Blizzard con su nuevo Survival, vete a saber cuándo lo saque, y si, va por el campo de los MMOs o no. Claro, eso es bastante cuestionable, ¿no? ¿Vale? Eso sí va a ser un MMO, ¿no? Y ya todavía más lejos tienes el MMO de Riot. ¿Vale? Sí, pero ¿de verdad que no crees que esta manera de trabajar, no ves ninguna sombra? O sea, realmente esta manera de trabajar, yo lo que creo es que ahora si no hay un éxito muy marcado, los juegos no solo los chapan, sino que además es que hemos visto varios juegos que han ido por este camino, ¿eh? Por ejemplo, recientemente creo que el último que hemos visto es el Monster Hunter de EA, creo que era. Pero son todos juegos menores, quiero decir, son todos juegos que no son… Ya, pero es que los MMOs no son todo Final Fantasy. A lo que me refiero es que todo… Pues sí, pero en eso sí, ahí sí. En los intermedios, en los que podrías categorizar directamente y sin dudas que son juegos que están en la tabla intermedia, con eso sí tiene, uno, muy poca paciencia, dos, muy poca financiación. Pero menos que antes. Me da la sensación de que antes era mucho más fácil arrastrar la vida de un MMORPG durante muchos años incluso, iba a decir meses, pero años incluso, hasta que directamente reflotaba de alguna manera, o decías, bueno, ya lo hemos intentado Vale. Pero, ¿sabes? Y ahora, en cambio, la vida… Que yo digo que sea bueno ni malo, ¿eh? No, ya sé. Y ahora, en cambio, salen juegos que en pocos meses hacen criticlin, persiana bajada. Que no digo que no esté justificado porque nadie lo está jugando. Pero ha cambiado el paradigma. Ya, pero son juegos intermedios, ¿vale? Son juegos de categoría intermedia, de presupuesto intermedio, y que o tienen dinero o se tienen que cerrar, porque si no tienen dinero para pagar a la gente que trabaja ahí, ¿vale? Porque si tuviesen el suficiente dinero para mantenerlo, lo mantendrían, ¿vale? Pero claramente están con la curva así de ingresos, ¿vale? De beneficios, y con lo cual yo creo que son lecciones aprendidas por parte de quienes
llevan ese tipo de juegos que dicen, mira, es que no es posible. Ya lo hemos intentado por H y por B por ahí, por B, por H y por algo. Lo que tú quieras. La letra que tú quieras. Reflotar este tipo de juegos en otros momentos y no ha funcionado. ¿Vale? Con lo cual vamos a dejar de intentarlo porque también económicamente es un esfuerzo que acaba siendo todavía peor. Con lo cual, no, vamos a dejar de hacerlo. Y yo creo que por ahí viene un poco eso de que Gamigo y CIA dejen de comprar juegos que están en la mierda para intentar relanzarlos, para intentar entonces, sangrar de alguna manera. Aceptados que en estos últimos 2 años ha habido un cambio en cómo se exponen los juegos al mercado, al menos en los MMOs, ¿eh? Vamos a dejar de lado el resto. Sí, o sea, me parece que salen menos títulos, salen mucho más contenidos y con un plan más de decir, es que si no llegas a estas cifras, en 2 meses está cerrado. Sí, pero entiendo que ¿es miedo a lanzarlo? ¿Es miedo a...? No, yo creo que es mira, si vemos que esto no funciona hay que cerrarlo cuanto antes porque no. Porque antes igual lo que tenían era capacidad de pedir financiación, de decir, sí, es que vamos a... Mira, este es mi plan a 1 año para reflotar el juego. Y eso ya no lo compran. Y eso ya no te lo compran. Pero entonces, con lo cual hay que cerrarlo. Porque para una empresa, sobre todo cuando viven de un solo juego... Pero esto no nos acerca... porque nosotros hemos hablado muchísimas veces de que el mercado de jugadores de MMO es el que es. Es decir, tú no sacas jugadores de MMOs extras. Tú no dices, saco ese juego y aparecen más jugadores de debajo de las piedras. De hecho, normalmente es al contrario. Los jugadores de MMOs encuentran otros géneros. Exactamente. No hay un pool infinito de jugadores. Entonces, de alguna manera, nosotros sabíamos que era imposible que todos los MMORPG que salían funcionaran. Pero sí que es verdad que habían algunos que funcionaban a base de épocas, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Pues ahora jugamos a este, ahora jugamos a aquel, ahora jugamos a cual. Y habían algunos juegos que sobrevivían así. Y a día de hoy, pues yo qué sé, juegos como el Teso, juegos como que funcionan por temporada, me refiero, ¿vale? Sí. Creo que van a seguir funcionando bien, porque son juegos ya sentados, pero juegos que salgan ahora con ese tipo de historias posiblemente no puedan salir a competir. Y que cada vez vamos a ver más la jugada para que alguien por ejemplo, pongamos tiera de juegos, ¿vale? X juegos en el tiera. Hay 20 juegos en el tiera, ¿vale? Para que salga uno más, ¿vale? Uno de los demás tiene que cerrar. Que de alguna manera no vamos a ver tanta libertad para sacar MMOs. Mira, esta semana salió uno, la semana que viene otro. O sea, los grandes van a seguir estando ahí. New World posiblemente, si no estuviera bajo el paraguas de Amazon, no estaría abierto, porque ha pasado por épocas muy complicadas. Es decir, entendemos, aunque vendió muchísimo al principio y seguro tiene un pequeño de esto de beneficios, de dinero, dice, oye, tenéis X tiempo porque habéis ganado mucho dinero de salida, ¿vale? Pero posiblemente si no estuviera bajo el paraguas de Amazon, alguien hubiera dicho, ya está, hasta aquí, a cerrarlo, ¿vale? Claro, posiblemente. Claro, pero porque si no tienes cash flow para poder mantener la empresa a flote, no te queda otra. Pues a eso me refiero. Financiación por otro lado y esto. Pero que igual que está habiendo lo que tú apuntabas antes, destrucción de estudios de desarrollo de videojuegos, yo creo que a un ritmo mayor que el que hemos visto hasta ahora, ¿no? Ha pasado ahora con EA, con el tema de ¿cómo se llama el juego? Ni me acuerdo cómo se llama. Immortals of Aveum, ¿no? Que se tiene poca paciencia. 45% de la plantilla ha ido a la calle. Y que entiendo. Y mira que ahí EA podía haberlo soportado. Sí, pero ya no están para hostias. O sea, ya. Porque además es lo que decíamos, ¿no? Es lo que decíamos. Ya no se está buscando que el juego sea rentable, sino que el juego sea un éxito. Porque rentable no es suficiente. Bueno, no, porque lo discutían varios desarrolladores, que ya no es suficiente. Entiendo que ellos perciben el mercado de otra manera que nosotros, ¿no? Están metidos en el desarrollo de videojuegos, hablan con compañeros de trabajo de otras empresas. Entiendo que ellos controlan un poquito más. Y les tocarán hacer, bueno, no sé si es ese caso, el pitch a gente que está interesada en la financiación, ¿no? Claro. Y lo que detectan, digamos, es que de alguna manera la exigencia ya no es, oye, recuperar el dinero, tener beneficios. No. Recuperar el dinero,
tener beneficios, pero muy buenos beneficios. Queremos estos beneficios. Si no, no me juego el dinero. Es decir, para ganar 4 duros, no me lo juego. ¿Vale? Eso es un poco el paradigma que estamos entrando en el. Entonces, por eso decía que los estudios pequeños, por ejemplo, como el de Corepunk, que tiene una financiación diferente y que no está bajo el paraguas de nadie, va a sacar su juego y lo tendrán vivo el tiempo que los jugadores quieran, ¿vale? Estos tendrán su camino. Y después, los juegos grandes, salvo excepciones como el de Amazon, que yo creo que Amazon necesita más a New World que New World a Amazon. Es decir, porque New World posiblemente, de alguna manera, puede ser rentable, ¿vale? Entre sus pases de temporada, ahora con la expansión y tal. Pero cuando podía haberlo cerrado, porque habían picado los jugadores y tal, Amazon necesitaba tener un juego en activo que funcionara. Amazon no podía decir que su división de videojuegos era un fracaso. ¿No? Entonces decimos, ha vendido bien, podemos mantenerlo, tiene futuro, hay un plan, parece que tiene jugadores. Entonces, bueno, pero en otros casos, con otros desarrollos, no creo que sean necesarios. Entonces, esos MMOs que no son tan importantes, pues lo cerramos y lo cierro. Yo qué sé, hay Soft, imagínate que tiene 4 MMOs, pues este lo cierro, me da igual. Sí, ya es. Bueno, fue tal la oleada de cierres que decidimos abrir un hilo en el antiguo Twitter. Sí, correcto. Todo lo que se va cerrando y lo que presupones o lo que presupongo es que esto va a ir hacia arriba en cuanto a cierres, porque creo que cada vez la gente se diversifica más en distintos juegos, cada vez hay más juegos, cada vez hay más gente, o sea, cada vez hay menos gente jugando al mismo juego, salvo los 4 grandes de siempre, o los 4 grandes que vengan, pero todo lo demás, con lo cual… Claro, por eso me preguntaba yo si los MMORPG están en peligro. Y lo más están en peligro, me refiero como los entendemos ahora mismo, no para que desaparezcan, que no se entienda la desaparición del género, sino como los entendemos ahora mismo, ¿no? Y estamos muy tranquilos porque sabemos que cada mes o cada 2 meses sale un MMO y vamos probando y jugamos y tal, pero de alguna manera creo que vamos a ver menos que eso. También he pensado que no sé si es malo. No, ya te digo, yo diría que no, porque si lo que se cae es lo que está en la mitad de la tabla y lo que es mediocre, ¿vale? Que eso ahora, tal como antes de que alguien se líe a escribir en el de esto, cuando tú dices juegos mediocres, claro, cuando tú dices juegos de mitad de la tabla puedes decir, pues claro, es que mi juego favorito es de mitad de la tabla ya, pero hay que entender que aquí estamos hablando de números globales, de dinero, estamos hablando de muchos jugadores. Entendemos yo lo que digo es que si como tú solo hay 10.000, igual al juego no le da para vivir, con lo cual ese juego lamentablemente no puede existir, ¿vale? Y cuando hablo de mitad de la tabla, normalmente a juegos mediocres me refiero a juegos normalmente que son en realidad copias clónicas unas de otras que arrastran la fórmula WoW simplemente por el hecho de intentar tener el juego y rascar dinero. O la fórmula de que esté de moda en ese momento, que también ahora últimamente pues, se aprovecha una cosa de otra. Claro, es que es curioso, porque yo creo que de alguna manera sí que los MMOs tal como los conocemos están en peligro, y posiblemente en peligro no, sino que vamos a ver cómo la fórmula que nosotros entendimos hasta ahora va a desaparecer y vamos a ver mucho menos riesgos, que eso beneficiará, entiendo, que desarrollos mucho más consistentes y sólidos y menos experimentos raros, que a su vez también es menos jugoso, porque menos experimentos raros significa menos riesgos, menos cosas nuevas, ¿no? Pero, es un poco… Bueno, pero siempre habrá gente que decida apostar por otro camino, porque esa es la manera de diferenciarse de lo que está ahora mismo establecido. Y si no haces las cosas diferentes, sacar una cosa igual que lo que está establecido, normalmente te conlleva a un ostión, ¿no? Como muchos de los juegos. Por decir algunos, el Warhammer Online y el… ¿Cómo se llama este que mucha gente echa de menos, que tenía un tono de humor? El Wildstar. Wildstar, sí, Wildstar. No, pues no puedes ir contra lo que ya está establecido con una fórmula idéntica. Tienes que buscar caminos alternativos. Y además, con el paso de los tiempos, ¿no? Tienes que adaptar también a lo que está de moda en ese momento, o lo que está de moda. Tienes que saber la partida que estás jugando en cada momento a la hora de sacar un juego. Entiendo que van más por ahí los tiros. De hecho, lo que estamos viendo va muy por ahí, ¿no? Que es, ya no salen tantos MMOs con la fórmula clásica de MMOs, sino que es un multiplayer online
al cual vamos a jugar de otra manera. Que a mucha gente le cuesta taguearlos como MMO, que eso ya es una discusión aparte, pero que al final lo que son es herederos de un mercado muerto. Es decir, son herederos de un mercado que ya no existe. Tú ya no puedes sacar un juego como el WoW así de gratis porque te la vas a pegar como tú decías. Tú no puedes sacar un juego exactamente igual, tienes que apostar por otras cosas, y no me refiero a diferentes mundos, habilidades, sino estilos de juego distintos. Sí. Es decir, si quieres sacar un juego, ahora, a partir de ahora, ese tipo de historias serán juegos clásicos, que seguirá saliendo alguno, pero tendrá que tener algo especial. Por ejemplo, hablábamos antes de Corepunk. Corepunk es muy clásico en muchas cosas, pero tiene una vuelta de tuerca, intenta coger cosas de los MOBAs, intenta, ¿sabes? Tiene una vueltecita más para… Pero a lo que apuntabas tú antes decías, los juegos de arriba, por así decirlo, los de arriba, para que uno funcione tiene que caer otro, ¿vale? Salvo que consigas, en lugar de estar jugando todo el rato con esta parte del mundo, coger y sacar un juego que llame la atención a otra parte del sector, que en este caso es el de MOBA. Que es enorme, que normalmente igual no juega a los MMOs clásicos, y entonces dices, no, yo no voy a pelearme por rascar de aquí, que algo rascaré, ¿vale? Lo que quiero es que me venga gente de esta bola enorme de gente que está jugando a videojuegos de otra manera, y quiero llevarme esa gente a mi juego. A mí me parece inteligente el planteamiento de qué tipo de juego quiero y de dónde voy a sacar el pool de jugadores que voy a necesitar para sobrevivir económicamente. Que esto hay mucha gente que le costará entenderlo, porque mucha gente piensa que la forma en la que tiene los videojuegos… La gente vive con los videojuegos como si esto es el mundo de la piruleta. Y no, detrás de cada videojuego debe haber un plan de negocio, sobre todo con los juegos que viable, son con componentes online, ¿vale? Porque si no, lo que decías tú, en 3 meses te lo cierran a día de hoy. No, y además son un poco como… Tienen poca visión de… ¿no? Muchos jugadores muchas veces no vemos que los videojuegos o los MMOs o cualquier cosa pueden ser de otra manera, ¿no? Tenemos en la cabeza como muy amueblada la manera en la que tiene que ser eso, y de repente nos cambian un cuadro de sitio y ya no es lo mismo, ya eso ya no puede ser, ¿no? Igual nos cuesta evolucionar y entender cómo funciona el mercado, los videojuegos. Igual que los MMORPGs estén en peligro tal como los conocemos, ¿vale? Y ya no me refiero a la mecánica, a la jugabilidad, que lo hemos hablado en otros podcasts, sino a la hora de sacar videojuegos, a la hora de ver cuánta cantidad de videojuegos, riesgos en los MMOs, igual nos beneficia de alguna manera y nos perjudica también de otra, ¿vale? Porque aquí nunca se gana y se pierde 100%, pero que creo que de momento al menos será interesante. Pero ya os digo, estaros preparados, ¿vale? A ver cómo juegos salen y desaparecen mucho más fugazmente de lo que lo hacían antes. Y eso no significará que los MMOs estén muriendo, sino que están cambiando. Y que las financiaciones son las que son, y que vamos a ver ciertas historias. Y que salvo cosas raras, como New World, que hay mucha gente que lo odia y hay mucha gente que lo ama, ¿vale? Que es una rareza porque sigue una estructura muy clásica, pero realmente no lo es. Es un juego muy raro realmente, porque el otro día lo hablaba con un colega y decía, es que es un juego muy raro porque juega a ser un poco Dark Souls, pero realmente juega a ser un juego clásico, pero viene de ser un juego de supervivencia, y además funcionó muy bien al principio, pero después parece que no, después parece que sí, ahora saca una expansión. Dice, nunca acabamos de entender muy bien cómo está funcionando. Y digo, esto funciona porque es Amazon. Bueno, sí, pero funciona también por esa parte de rareza, de salirte de lo que han sido los MMOs clásicos hasta hace 2 años. Es decir, clásicos, los MMOs hasta hace 2 años. Que es que tienes que hacer algo distinto. Y lo vamos a ir viendo. Tar Island, ¿vale? Es otro caso de… No, yo voy a hacer la fórmula clásica de un MMO, pero voy a quitarle todas las cosas para quedarme con una experiencia de juego concreta, ¿vale? Y es así, y esto es lo que quiero, y este es mi plan, listo. Y esto no gustará a muchos, pero a otros les va a flipar. Ya está. Soulframe, ¿vale? Es el concepto de MMO llevado a los Souls-like, ¿vale? Que es, me voy a ir a por un combate durísimo. Y lo que quiero es Fíjate que lo que decías tú antes, ¿no? Que al final el Soulframe lo que busca no es quitarle jugadores al WoW, al Final Fantasy, es recoger todo lo que ha hecho Miyazaki, recoger a todos esos jugadores y llevárselos. Todo esto, porque esto ya sé, esto lo tengo muy complicado. Yo quiero coger de aquí y luego ver si de aquí habrá gente que se trasvase a mi juego porque les llame la atención lo que estoy aprovechando. Pero estoy haciendo un juego para toda esta gente,
porque toda esta gente quiere jugar online a un juego tipo Elden Ring. Por supuesto. Que esto puede parecer muy raro, pero esto ya se hizo originalmente con los ARPGs. Cuando empezaron a salir los MMORPGs tipo ARPG, y no me refiero con vista isométrica, sino ARPG, con sus habilidades y su fundamento de ARPG, que el último gran juego de este, pues sea Diablo 4, y el anterior quizás sea los Stark. Pero han salido otros previos. Esto ya fue un intento de decir, vale, los MMOs están complicados, vamos a hacer un MMO, pero vamos a llevarnos al pool de jugadores de Diablo, ¿no? De Path of Exile, de todos estos juegos, a ver. Y ya es un poco la jugada, ¿eh? O sea, ya vamos viendo que no es tan raro, que quizá es la manera de trabajar. No, me parece súper interesante realmente ver cómo van a salir los juegos de cara al futuro, porque todo esto no es una mirada pesimista, esto simplemente es evaluar el mercado y ver hacia dónde va. Sí, y por desgracia… Es un poco la teoría del océano… ¿O del océano era? Océano azul y el océano rojo. De cuando un océano rojo es aquel en el que ya está demasiado petado de todo y hay que irse a otro lugar para encontrar los peces que tú quieres, ¿no? Y te tienes que inventarte, entre comillas, y crearte otro tipo de océano, que en este caso sería pues estas variantes que estamos hablando, de ver qué es lo que pasa si junto el concepto de MMO con un MOBA, el concepto de MMO con un Souls-like, lo que vaya a hacer, lo que cojones sea que vaya a hacer Riot. Pero ahí hay pocas empresas que pueden hacer ese tipo de historias. Sí. Eso ya lo iremos viendo. Ya hemos hablado de cómo el mercado va a sufrir golpes, ¿vale? Y habrá que estar atentos. Esperemos que no sean muchos y que no perjudiquen a mucha gente. Pero que lo que tenemos que hacer los jugadores, en nuestro caso, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es entender lo que está pasando y en vez de pensar que los MMORPGs están desapareciendo, entender que están mutando y que nosotros tenemos que encontrar la mutación que nos gusta, ¿no? Ir hacia esa mutación que nos hace felices. Es decir, si somos más afines a la mutación Souls, pues seguirnos al juego que nos ofrezca pues Soulframe, ¿no? Si somos más afines al tipo de RPG, pues nos vamos, yo qué sé, a los Star, Diablo 4, lo que sea. O que nos gusta más el tema de MOBA, porque mira, me gusta el LoL y también me gusta el WoW y tal, pues mira, igual Corepunk es el juego que… Es decir, tenemos que buscar nuestra segunda habilidad, ¿vale? Y decir, vale, en tier 2, ¿qué es lo que me gusta esto? Pues voy a buscar un MMO que tenga estos dos elementos, ¿no? Sí. Un poco así. Y yo creo que puede ser interesante. Bueno, la verdad es que siento curiosidad por leer los comentarios y ver la gente qué tipo de juegos mezclaría, ¿no? Qué tipo de MMO con otro subgénero mezclará y qué es lo que buscará, dónde tirará o cómo ve estos cambios en el mercado. Correcto. Gente, gracias por estar ahí. Por cierto, a los que sois miembros de YouTube o Patreon y demás, si lo estáis escuchando por ahí, tenemos ahora una charla de casi una hora en la cual estamos hablando de poco actualidad, la parte inside de Random Topic y demás, que lo podéis ver y lo tenéis en los distintos sitios por donde os ha llegado. Y a los que no seáis miembros y demás, que sepáis que podéis apoyarnos a que el proyecto siga adelante siendo miembros de YouTube, que tenéis por ahí abajo el botón, o en patreon.com/Factoria Random Topic. Gente, hasta siguiente. Hasta luego.